lo siguiente que vamos a hacer es desencofrar, es decir, quitar toda la madera, recoger el barro que pusimos para bloquear y para pegar las tablas. Y después vamos a limpiar bien esas tablas porque nos van a servir para muchas veces más que tengamos que hacer este tipo de encofrado. Ese barro que vamos a quitar de las tablas que nos permitió bloquear en caso de que hubiera un agujero o algo así y para que no se colara el yeso, ese lo vamos a guardar. Va a haber, por ejemplo, de este lado, del lado izquierdo, yo aparté un poco de barro porque ya venía con astillas de la tabla. Entonces, esas impurezas, que por ejemplo son las astillas, que podemos sufrir heridas si las dejamos en nuestro barro y tiempo después lo manipulamos, pues no, eso ya no, eso que se vaya a la basura. Hay que depurar lo que se puede reutilizar. Hasta esta parte solo he quitado las tablas, es decir, no he levantado el molde. Antes de eso lo que voy a hacer es afinar todas las partes del molde. Si se dan cuenta, en las cuatro orillas de mi molde, de mi rectángulo, hay cierta rebaba. ¿Qué pasa si no se la quitamos? Pasa que con algún golpecito o, por ejemplo, que yo le pase la mano, no sé, se puede caer ese yeso y puede caer dentro de nuestro trabajo en cerámica. Y recuerden que eso no puede pasar porque si metemos una pieza al horno de cerámica que tiene yeso, que le cae alguna partícula de yeso, esta se va a romper. Incluso puede explotar y dañar otras piezas a su alrededor. Entonces lo que vamos a hacer es afinar todo nuestro molde de los cuatro lados, es decir, hacer un bisel, el bisel de cada esquina, de cada perímetro de nuestro molde. Por ejemplo, aquí quería darles el ejemplo que lo estoy haciendo con una regla. Ahorita el molde está, digamos, fresco, acaba de pasar cerca de 40 minutos. Entonces todavía no llega a su dureza total. Entonces es fácil manipularlo, por eso lo estoy quitando con una regla. Lo pueden quitar con una espátula, lo pueden quitar si está fresco con una tarjeta. En caso de que esté fresco, también podemos usar un rallador o también si está seco, un rallador. Solo es cuestión de que estas esquinas, esta esquina no quede 90 grados, sino que quede a 45 grados. Ya que terminamos de afinar el molde, lo vamos a levantar y pues está pegado a mi acrílico, entonces voy a meter los dedos, ya no necesito la otra parte, ya hizo su función, entonces lo voy a tomar con fuerza, lo voy a levantar, lo voy a voltear y ahora hay que recuperar todo este barro que nos sirvió como cama, porque lo podemos volver a usar las veces que querramos. Recuerden que este barro solo se usa para hacer cama o para hacer otro tipo de trabajo, pero este ya no se puede llevar al horno. También voy a sacar la pieza y vamos a hacer una limpieza total del molde. Para esto también tenemos que quitar la pieza y la levantamos con mucho cuidado para que no se lastime, porque todavía tenemos que utilizar esa pieza. En caso de que se lastime, la podemos volver a moldear, pero pues poco, ¿no? Si le pasé el dedo y se quedó mi uña o algún rasgo que no queremos, lo podemos volver a modelar, pero solo esa parte. Cuidemos la pieza principal todo el tiempo. Aquí lo que estoy haciendo es afinar un poco la parte de la boquilla, que es donde vamos a vertir la barbotina después. Y hay que hacer una limpieza de todo el molde para quitarle este color que tiene de barro, ¿no? Hay que quitarle todo el barro. Hay que limpiarlo bien. Podemos utilizar un poco de agua y podemos utilizar un trapo de algodón o bien una esponja. Estos pasos llevan tiempo
pero es necesario hacerlos y es necesario hacerlos muy bien. No podemos dejar como estas impurezas porque si no eso va a hacer que la otra parte del la otra parte del molde, perdón, se pueda manchar o pueda quedar mal. Una vez que limpiamos muy bien nuestro molde, hay que empezar a hacer las llaves. ¿Cuál es la función de una llave? Es permitir que un lado del molde encaje con el otro a la perfección. ¿Por qué las llaves son redondas? Porque si fuesen cuadradas, por ejemplo, es mucho más difícil encajarlas y al encajarlas un molde con el otro podría sufrir algún roce y esto hace que se desprenda yeso y pueda caer en nuestro vaciado. Entonces por eso son redondas. Las que van al centro son redondas. Muchas veces van a ver en moldes que algunas son rectangulares, pero están en el perímetro de la parte de nuestro molde, en el perímetro de afuera. Entonces no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Una regla que tienen que seguir con las llaves es que esté lo suficientemente lejos de todo, es decir, que quede en medio, que quede lejos del perímetro donde termina nuestro molde, pero también lejos de donde empieza el relieve de nuestra pieza. Entonces tienen que buscar un punto medio y hacerlo. Yo les sugería que esta parte de las llaves lo hicieran desde el barro, desde la cama, porque es mucho más fácil de controlar. Porque aquí, por ejemplo, yo lo estoy haciendo con una moneda, que es lo que tenía a la mano para hacer estas llaves redondas, pero sí me llevó tiempo, ¿no? Y es como hacerlo con cuidado, hay que poner cierta fuerza porque el yeso ya está totalmente fraguado, sí lleva más tiempo, ¿no? Entonces, si lo pueden evitar y hacerlo desde la cama, está bien. Si lo hacen después, también. Solo traten de que queden unas llaves muy bonitas y perfectas para que puedan encajar unas con otras. Igual en esta parte, como me aburrí de limpiar el molde, empecé a hacer las llaves, después volví a limpiar, después volví a las llaves, pero estas son partes importantes para poder hacer el otro lado de nuestro molde. Ahora que ya terminé las llaves del centro, voy a ir al perímetro, a la parte de afuera, y voy a hacer 2 llaves de forma rectangular. Entonces aquí, como solo hay espacio en la parte de la izquierda, derecha y en la parte de abajo del molde, decidí hacer solo 2 llaves porque no necesito más además, ¿no? Ya tenemos 4 con las redondas, entonces solo para asegurar voy a hacer una llave del lado izquierdo y derecho. Estas van a ser rectangulares, como ven las marqué primero con un lápiz y después con ayuda de unas gubias fui quitando material. Hay que tener mucho cuidado en esta parte si lo hacen después, porque podemos lastimar el molde, podemos llevarnos una parte que no queríamos y echar a perder el molde. Por eso les decía que es mucho más fácil controlar esta parte de las llaves haciéndolo desde la cama, porque la cama está hecha de barro. Entonces es más fácil quitar material, es más fácil manipularlo, etc. Pero en este caso quería enseñarles también cómo se hace de la otra forma. Entonces es con mucho cuidado, con mucha paciencia, porque también el yeso ya está duro. Y una vez que terminemos las llaves ya está listo para volver a encofrarse y hacer la siguiente parte.